E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Hola mis amigos, sean bendecidos en nombre del Señor Jesús. Yo quería que usted tuviera la conciencia de que la bendición de Dios depende de nuestra actitud en relación a Él. Usted entiende, la bendición de Dios no viene por suerte. Ella no viene porque yo impuse la mano sobre fulano y será bendecido. No, la bendición de Dios viene por causa de una unión, de una alianza entre la persona y Dios. Dios es representado por el altar y la persona es representada por sus diezmos y ofrendas en el altar. Yo quería que usted entendiera esta gran revelación que Dios nos dio en este fin de semana. Y yo estoy buscando divulgarlo de la forma más clara posible, para que los que creen sean bendecidos por sus propias actitudes. Entonces, por ejemplo, si usted lee allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, dice así: bendiciones por causa de la obediencia. Y después dice: maldiciones por causa de la desobediencia. Entonces, cuando una persona es obediente, obligatoriamente ella será bendecida. Es una ley fija de Dios. Es una ley espiritual. Y ni Dios puede sobrepasarla, porque fue Él mismo que la instituyó. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Cuando una persona es obediente, ella está viviendo dentro de la justicia de Dios. Por eso ella es bendecida, por ello ella será bendecida. Ella tiene que ser bendecida. Cuando la persona es desobediente, rebelde, entonces ella pasa a vivir subordinada, sometida a las leyes de la injusticia, a la injusticia. Ella vive en el mundo de la injusticia. Entonces vienen las maldiciones. Quiere decir, no es Dios que maldice al desobediente. No es Dios que pune al desobediente. No. Pero es el diablo, es el Señor de la injusticia que pune a aquel que desobedece su palabra. Esa es la ley espiritual. Esa es una ley fija. Entonces, la bendición que usted necesita en su vida depende solamente de usted, solo de su elección. Usted tiene el poder para escoger. Usted tiene el poder para elegir. Entonces, si yo elijo, si yo hago la opción de obedecer la palabra de Dios, entonces, obligatoriamente, yo voy a cosechar los frutos de la obediencia. Pero, si yo siembro la desobediencia, yo voy a cosechar los frutos de la desobediencia, que es la maldición. Entonces, Dios no me va a maldecir, pero yo seré punido por lo que yo planté, por lo que yo sembré.
Es claro que el diablo hostiga al ser humano para plantar lo que no sirve, para que el ser humano venga a autodestruirse. Y Dios busca sembrar la palabra de obediencia, la palabra de vida. Y aquellos que siembran la obediencia son bendecidos por causa de su actitud de fe. Tanto el que siembra la obediencia como el que siembra la desobediencia, ambos están sembrando, ambos siembran. Entonces, quien siembra va a cosechar el fruto de aquello que sembró. Si yo siembro la buena semilla, voy a cosechar los buenos frutos. Si yo siembro la mala semilla, voy a cosechar los malos frutos. Eso es una consecuencia de mi actitud. Entonces, usted que me escucha ahora y que está llorando, desesperado, afligido, ¿por qué es que usted está viviendo esa situación? Porque usted plantó. Diga la verdad. Reconozca, mi amigo, mi amiga, que lo que usted está cosechando de dolor y sufrimiento se debe al hecho de que usted ha sembrado lo que no servía. Usted hizo lo que no debería haber hecho y ahora usted está cosechando. ¿Cómo es que yo hago, obispo, para cambiar esta situación? Cuando la persona viene para el Señor Jesús, entonces cuando ella se arrepiente y se vuelve a Dios y comienza a ser obediente a la palabra de Dios, entonces ella comienza a plantar la buena semilla. Y eso, obviamente, tendrá su tiempo para cosechar. Así como cuando la persona planta el mal, tendrá tiempo para cosechar el mal. Entonces a veces la persona está cosechando el mal y llega delante de Dios y pide para Dios cambiar esa situación. Pero ella ya había plantado el mal. Entonces, ¿cómo usted puede revertir esa situación? Comenzando a plantar la obediencia. Entonces, cuando usted comienza a plantar la obediencia, empieza hoy, mañana, la semana que viene, el próximo mes, el año que viene, toda la vida, usted comienza a plantar lo que es bueno. Entonces llegará un momento en que la semilla mala que usted había plantado y que está cosechando hoy, llegará un momento en que usted va a parar de cosechar lo que es mal, porque usted paró de sembrar lo que es malo y usted comenzó a plantar lo que es bueno. Entonces habrá un momento en que usted dejará de cosechar lo que es malo para comenzar a cosechar lo que es bueno, porque usted está plantando lo que es bueno. ¿Entendió, mi amigo? Entonces hay un tiempo para eso. Hay un tiempo, obviamente. Entonces, por ejemplo, usted no sabía que cuando era diezmista fiel, de que el diezmista fiel tiene derecho a las ventanas de los cielos abiertas sobre su cabeza, conforme a lo que Dios promete. Usted no sabía. Entonces usted no pagaba el diezmo, usted no separaba el diezmo para Dios. Usted no lo hacía. ¿Usted hacía qué cosa? Usted usaba el diezmo para usted. Entonces, por causa de esa desobediencia, mismo que uno era ignorante de esa palabra, usted cosechó los frutos de esa desobediencia, que son las maldiciones, miseria, pobreza, etc. Entonces, si usted quiere cambiar esa situación, entonces la primera cosa que usted tiene que hacer es comenzar a ser fiel a Dios en los diezmos y las ofrendas, porque ahí usted comienza a sembrar la obediencia a la palabra de Dios. Pero, obispo,
me pregunta usted, para volverme a Dios, para cambiar esa situación, para revertir esa situación? Yo tengo que comenzar con los diezmos y las ofrendas. Claro. ¿Sabe por qué? Porque los diezmos representan al diezmista. Se recuerda que nosotros hablamos que el altar representa a Dios y la ofrenda de sacrificio, o las ofrendas o los diezmos, ellos representan al diezmista, representan al ofrendante. Entonces, cuando usted coloca sus diezmos, que son sus primicias, los primeros frutos, los primeros 10%, usted está diciendo, oh Dios, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el dueño de mi vida. Todo lo que yo soy, todo lo que tengo, todo lo que pretendo ser o tener, pertenece a ti. Entonces yo trabajé y coseché mis frutos. Aquí están los 10% de aquello que yo coseché, porque yo reconozco que el Señor es el dueño 100% de mi vida. Entonces, cuando usted separa los primeros frutos y trae en el altar, entonces usted está diciendo para Dios en el altar, Señor, usted es el dueño de mi vida. Yo lo reconozco como el Señor de mi vida. Entonces, no basta que la persona apenas lo diga con palabras, que diga, reconozco al Señor como dueño de mi vida. No basta, usted tiene que tomar actitud. Es mucho más que confesarlo. Es como muchas personas en este mundo confiesan una para otra, yo te amo. Pero esas mismas personas después dicen para otras personas también, yo te amo. O sea, no ama nada. Porque cuando hay amor, entonces hay una entrega, la persona da, ella se rinde, ella busca agradar a la persona amada, independientemente si la persona amada no da la mínima importancia para ella. La persona que ama da, la persona que ama hace su mejor para la persona amada, independientemente si la persona amada acepta o no. Y la madre que ama al hijo que está en las drogas, ama al hijo que es un asesino, tiene mal carácter. La madre es madre, ella ama independientemente de lo que él hace. Ella ama porque ella lo considera su hijo. Ahora, cuando nosotros somos diezmistas, en la realidad, cuando nosotros traemos los diezmos al altar, nosotros estamos trayendo la honra al Señor de nuestra vida. Nosotros estamos diciendo, tú, Señor, eres el dueño, el Señor de mi vida. Tú eres mi Dios. De ahí la razón de la que Dios coloca esta condición, que los hijos de Israel se vuelvan a Él a partir de dar los diezmos y las ofrendas. Está allí escrito. Usted puede leerlo en el libro de Malaquías. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. O sea, una ley fija. Si usted se vuelve hacia mí, yo me vuelvo hacia usted. Si usted se vuelve a mí, yo me vuelvo a usted. Si usted me desprecia, yo también lo voy a despreciar. Entonces, tome aquí y yo le doy. Es la ley de Dios. Es la ley de sembrar, plantar y cosechar. Si usted considera a Dios el primero en su vida, primero que su madre, padre, hijo, su hermano, su mujer, sus hijos, quien quiera que sea, entonces usted se torna el diezmo delante de Dios. Usted es el diezmo delante de Dios. Y lo que usted trae como diezmo en el altar, aquello es usted que tiene un encuentro con Dios en aquel lugar, el lugar del sacrificio, el altar. Mi amiga, mi amigo, nosotros no nos engañemos. No vamos a colocar
la fe en el sentido emotivo. Yo lloro y Dios me va a oír, yo soy bonito, Dios me va a escuchar, yo no le hago mal a nadie. Yo voy a la iglesia, soy fiel a la iglesia, Dios me va a escuchar. No, nada de eso, no tiene nada que ver. Es muy bonito para el hombre, pero no vale para Dios. Lo que vale para Dios realmente es lo siguiente: cuando usted es obediente, usted es bendecido, usted será bendecido. Si usted no es obediente, usted no será bendecido. Es dame que yo te doy. Si usted considera a Dios en primer lugar en su vida, si usted reconoce a Jesús como el Señor de su vida, el primero en su vida, entonces usted tiene el derecho de recibir el Espíritu Santo, usted tiene el derecho de tener la plenitud de vida que Él prometió, usted tiene el derecho de recoger los frutos de esa obediencia. Ahora, si usted no lo considera primero en su vida, entonces usted no tiene derecho a nada. Usted cosechará los frutos podridos de este mundo, que son las maldiciones. Por ejemplo, en estos primeros 7 días del mes que viene, a partir del día 31, del día 31 al día 7 de abril, nosotros estaremos consagrando a todos los diezmistas. Estaremos trabajando, buscando los derechos, los privilegios de los diezmistas. Entonces, si yo soy diezmista fiel, entonces yo digo para Dios: mi Dios, el Señor prometió y yo he sido fiel. No es justo que yo sea fiel a ti y el Señor sea infiel conmigo. Eso no es justo. Y Dios, como es justo juez, Él no podrá sobrepasar, omitir, Él no puede engañar, Él no puede olvidar de mí, porque mi diezmo está ahí en el altar, delante de Él, que representa mi vida. Yo soy diezmista. Entonces, como diezmista, yo tengo el derecho, yo tengo privilegio delante de Dios y puedo cobrar de Dios el cumplimiento de su promesa. Yo hice eso una vez y yo dije: mi Dios, si el Señor, si lo que está escrito en su palabra, lo que está escrito en la Biblia, es tu palabra, entonces yo quiero ver, porque hasta ahora no he visto. Muchos años yo serví a Dios y yo no veía el cumplimiento de aquella palabra. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces yo dije: mi Dios, perdóneme, pero yo nunca vi nadie con las ventanas de los cielos abiertas. Y en este exacto momento que pasa una necesidad, ¿y dónde están las ventanas del cielo abiertas? Ni una brechita para mí estaba abierta. Entonces yo reclamé con Él mis derechos. En el día siguiente, la situación cambió. En el día siguiente, me acuerdo que fue en un jueves a la noche, en el viernes a la tarde, ya estaba la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Él me atendió? ¿Porque yo merecía? No es porque lo merecía. Él me atendió porque la palabra de Él que está en juego. Entonces Él tiene que cumplir la palabra. O entonces la palabra no es de Él, es mentira, es un engaño, es del hombre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber? ¿Cómo usted va a saber si la Biblia es de Dios? Usted va a saber cuando ella se cumple en su vida. Entonces, si usted es obediente, usted tiene esa audacia, ese coraje de llegar delante de Dios y cobrar de Él el cumplimiento de su palabra. Ahora, si usted no es fiel diezmista, ¿cómo es que usted podrá cobrar de Dios? ¿Cómo usted puede llegar para Dios y apuntar el dedo para aquello que Él prometió si usted mismo no es fiel a Él? No hay cómo. Entonces, la ley de la fe exige eso. La ley de la fe exige una conciencia limpia. Si yo tengo una conciencia limpia, esto es, si yo hago mis deberes, si yo cumplo mi parte de lo que dice respecto a la palabra de Dios, entonces yo puedo cobrar de Dios el cumplimiento de sus promesas. Esa es la realidad. Ahora, si yo no cumplo mi parte, entonces yo no puedo
cobrar mi parte, yo tengo que quedar afuera. Esa es la ley de la fe. Es eso lo que acontece. Entonces, las religiones enseñan que usted tiene que ser bonita, no tiene que ser pecador, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer aquello. Pero no se trata de eso. Lo que se trata es lo siguiente. Usted cumple su deber para con Dios. Él va a cumplir el deber de Él con usted. Es por eso que nosotros hemos hablado mucho sobre los diezmos, las ofrendas, los sacrificios. Si usted sacrifica toda su vida en el altar, obligatoriamente usted será transformado. Dios va a vivir dentro de usted en la persona del Espíritu Santo, que es la propuesta del monte Hermón, del monte de la transfiguración. Entonces, mi amigo, mi amiga, yo vuelvo a insistir. La fe depende de usted. Muchas personas dicen, yo quería tener la fe del pastor, del obispo. Todo el mundo tiene fe. Usted tiene fe, yo tengo fe, nosotros tenemos fe. Ahora, ¿qué tipo de fe? Aquella fe sensacionalista, la fe que necesita sentir, la fe necesita ver para creer, o la fe que cree para después ver. Porque quien cree, obedece y muestra que tiene fe. Quien no cree, puede decir que cree, pero si no obedece no vale de nada. No tiene ningún sentido su fe. Entonces, nuestra fe, su fe, mi fe, exige que nosotros obedezcamos la palabra de Dios para que entonces podamos lograr el éxito, conquistar, obviamente, los beneficios que la palabra de Dios garantiza. Nosotros vamos a hacer la oración ahora, pero nosotros vamos a hablar más de eso en los próximos días para que usted pueda entender y entonces practicar, comenzar a plantar lo bueno para que en el futuro bien próximo usted pare de cosechar lo malo que usted plantó mal en el pasado y comience a cosechar los buenos frutos de acuerdo con lo que usted hace para Dios. Vamos a orar. Através desta oração, ofereço ao Senhor este meu coração. Mi Padre querido y amado, cuando nosotros hablamos en diezmos y ofrendas, normalmente las personas piensan en el dinero, en las propiedades, en las cantidades que tienen valor en este mundo. Pero lo que tiene valor en realidad, lo que los diezmos y ofrendas representan, son los diezmistas y ofrendantes cuando ellos se posicionan del altar. Y ahí hay un encuentro del Señor con el fiel. Entonces, mi Padre, todo eso depende de una obediencia, porque el Señor no necesita de diezmo, de dinero. El Señor no necesita de nada. El Señor es dueño de todo, todopoderoso, Señor de los cielos, la tierra, del infinito. Tú eres grande, mi Padre. Tú eres magnífico, glorioso. Por eso, tu grandeza solo es vista en este mundo a través de aquellos que realmente son obedientes a tu palabra. Aquellos que han sido fieles. Entonces, cuando una persona
obedece tu palabra, cuando ella obedece tu palabra, entonces ella planta, ella siembra lo que es bueno, ella siembra la obediencia. Cuando ella obedece, entonces ella tiene la garantía de tu propia palabra de la respuesta. Entonces yo pido que esta criatura que me está escuchando en este momento sea tocada, que venga a caer las vendas de sus ojos espirituales para que ella pueda ver, que el entendimiento de ella sea abierto para que ella pueda comprender tu palabra y comenzar a tomar actitudes que vengan a beneficiarla. Mi Padre, yo te pido por toda la iglesia, por toda tu iglesia, y en especial por este pueblo de la Universal, esta gente valiente, de fe, y que durante muchos años venía plantando la mala semilla y por causa de eso venía sufriendo. Pero que de un tiempo para acá, ellos han plantado la obediencia a tu palabra, han sacrificado, han colocado en el altar sus vidas, y en el altar ellos se han encontrado contigo, porque no hay cómo encontrarse contigo si no fuera en el altar, porque el lugar del sacrificio es el altar, es el lugar donde uno consagra la vida, sacrifica la vida, por la fe en aquel que sacrificó también la vida por nosotros. Entonces, Espíritu Santo, yo te pido, bendice a la Iglesia de la Universal, bendice a los diezmistas, ofrendantes. Es más, yo necesitaría pedir, mas yo estoy aquí hablando, clamando y suplicando que tan solamente el Señor venga a cumplir su promesa, nada más que eso. Yo no quiero más ni menos, apenas yo quiero que el Señor cumpla su promesa en la vida de los diezmistas fieles, de los ofrendantes, de mis auxiliares en la radio, de todo el pueblo de la Iglesia Universal del Reino de Dios que ha sido leal contigo. Haga, mi Señor, abrir esas ventanas de los cielos sobre este pueblo conforme el Señor ha prometido, porque no es justo que un pueblo fiel, leal a ti, obediente a tu palabra, venga a vivir de miserias, de sobras, de restos. Yo pido, Espíritu Santo, colóquese, mi Dios, en nuestro lugar. Señor, colóquese en nuestro lugar. Esto es, colóquese en lugar de esta criatura que me está escuchando en este momento y que ha sido leal contigo, pero aún no tomó posesión de esa ventana de los cielos abierta en su vida. Entonces, yo te pido, mi Dios, venga a honrar este pueblo con tu bendición, con tu presencia, con tu espíritu, con tus bendiciones. El Señor prometió, el Señor dijo, allí en el monte de la transfiguración, que allí en el monte Hermón, el Señor ordena la bendición y la vida eterna. Entonces, mi Padre, que eso sea hecho en la vida de todo este pueblo que va allí con nosotros por la fe, en nombre del Señor Jesucristo. Yo te lo pido y te agradezco, y todos los que creen digan amén. Y digan gracias a Dios. Tuas obras, infinitas maravilhas, tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá
Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova meu coração e me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova meu coração e me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Gracias a Dios. Nosotros estaremos en este miércoles hablando más al respecto de esto, porque hay mucha falta de conocimiento, mucha falta de discernimiento con respecto a Dios, a sus promesas. Infelizmente. Y usted no sabía, pero quede sabiendo. Dios es espíritu. Y todo lo que se relaciona con el espíritu de Dios, Dios se manifiesta, o mejor, Él se muestra a través de símbolos. Usted lee la Biblia y hay una simbología enorme en la palabra de Dios. Entonces, el altar es el lugar del sacrificio, es el lugar que Dios escogió para ofrecer los diezmos, las ofrendas, los holocaustos, etc. Es lo que dice allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 12 y versículo 5. Él dice así: sino que el lugar que el Señor, vuestro Dios,
escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y habitar en él. Ese buscaréis, y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Entonces, Dios dijo eso. O sea, hay un lugar especial que Dios escoge para tener un encuentro con el ofrendante, con el sacrificante, con la persona que está posicionándose y obediente a su voz. Entonces hay un lugar. Dios determina un lugar para tener un encuentro con Él. Y también Él determina el sacrificio, que representa, que simboliza el sacrificante, que simboliza el diezmista, que simboliza el ofrendante. Entonces, cuando el ofrendante deposita su ofrenda en el altar, entonces allí hay un encuentro del ofrendante con el al que se ofrece, que es Dios. Hay un encuentro entre el fiel y el Altísimo. ¿Pero en dónde? En el altar. Entonces nosotros tenemos dos elementos extremadamente importantes y significativos. De un lado tenemos el altar que simboliza a Dios y del otro lado nosotros tenemos el ofrendante que simboliza, mejor la ofrenda que simboliza al ofrendante. ¿Y dónde se encuentran esos dos? Esas dos personas se encuentran ¿dónde? En el altar. El miércoles nosotros estaremos hablando más al respecto de eso. Dios bendiga a todos y hasta allá en el nombre de Jesús. Que meu Pai